Bueno, comer es, en su nivel más básico, una simple necesidad biológica, pero si lo pensamos bien, es muchísimo más que eso. A diferencia de cualquier otra especie, nosotros no nos limitamos a consumir calorías para sobrevivir y ya está. ¿Qué va? A través del fuego y del metal hemos convertido la alimentación en una historia increíble, trazando nuestro progreso desde las frías cavernas hasta las estrellas. Hoy vamos a ver que todo esto no va solo de comida, va de cómo hemos forjado nuestra propia identidad sentados a la mesa. Vale, vamos a meternos de lleno en este tema. La gastronomía es en realidad un acto súper político, artístico e incluso espiritual. Es literalmente esa línea divisoria que nos separa del resto de animales. Porque, pensadlo bien, nosotros contamos nuestra historia, nuestros triunfos y nuestras creencias a través de exactamente qué ponemos en el plato y sobre todo de cómo nos lo llevamos a la boca. Es un espejo alucinante de la civilización. Así que, para entender todo este proceso, vamos a dividir el viaje en 5 etapas. 1. La chispa de la humanidad. 2. El nacimiento de la etiqueta. 3. La revolución de los metales. 4. El mapa cultural. Y 5. El futuro de la mesa. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. 1. La chispa de la humanidad, prehistoria y el descubrimiento del fuego. Vamos a viajar unos 2 millones de años atrás, a la época del Homo erectus. A ver, el gran milagro del fuego no fue solo no pasar frío por las noches. El verdadero bombazo fue que desató la cocina. Y al cocinar pasó algo mágico. El colágeno de la carne se ablanda y los almidones complejos se vuelven digeribles. ¿Qué significa esto? Pues un ahorro brutal de energía en la digestión. Y gracias a ese ahorro, a esa energía extra, nuestro cerebro pudo crecer. Así que, evolutivamente hablando, la gastronomía no es solo un efecto secundario de ser listos, es que es literalmente la madre de nuestra inteligencia. Increíble, ¿verdad? Claro que en esa época no había cubiertos pulidos, ni mucho menos. Teníamos garras, dientes y, poco a poco, desarrollamos la primera gran extensión de la mano, el bifás. Esta piedra, afilada con muchísimo cuidado, fue básicamente nuestro primer cuchillo. Y ojo, no estaba pensado para un banquete formal, sino para la supervivencia más pura y dura. Era una herramienta diseñada para desgarrar la realidad y convertirla en un bocado que pudiéramos masticar. Vamos, el tatarabuelo salvaje de nuestro impecable cuchillo de acero moderno. Pasamos al punto 2, el nacimiento de la etiqueta, la antigüedad y la revolución neolítica. Fijaos, con la llegada de la agricultura, por fin dejamos de correr detrás de la comida. Al cultivar los primeros granos nació algo totalmente nuevo para nuestra especie, la paciencia. Y de esa paciencia surgió el refinamiento. Es fascinante comparar a las grandes civilizaciones antiguas en este sentido. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la cuchara era algo casi sagrado. Las tallaban en marfil o en maderas nobles y no eran para tomarse una sopa, no. Eran verdaderos objetos de estatus espiritual, diseñados para acompañar a los faraones al más allá. Pero en Roma la cosa cambia por completo. Allí el banquete, el famoso triclinium, era puro espectáculo, una demostración de poder donde la forma en la que comías marcaba exactamente tu posición en la sociedad. Y aquí el detalle clave es el número 3. A ver, en esos banquetes romanos no había tenedores. Entonces, ¿cómo sabías quién era de la nobleza? Pues muy fácil, comían usando exclusivamente 3 dedos. Fue la primera gran barrera de clases en la mesa. Los nobles usaban únicamente las puntas de 3 dedos para no mancharse del todo, separándose visualmente de la plebe, que se ponía perdida al comer. Un gesto físico mínimo, pero con un peso social absolutamente brutal. Y así llegamos al punto 3, la revolución de los metales, el origen de los cubiertos y, bueno, de unos cuantos escándalos. Para ponernos en contexto, demos un salto a la Edad Media, una época de contrastes donde muchísimas veces se usaban enormes hogazas de pan duro como si fueran platos. Y olvidaos de que os pusieran un cuchillo en la mesa. Cada uno llevaba el suyo colgado del cinturón, una daga lista lo mismo para cortar carne que para defenderse de un ataque. Es una locura ver lo rápido que avanzamos en esta línea de tiempo. Pasamos de dominar el fuego hace 2 millones de años al refinamiento del Neolítico hasta plantarnos en plena Edad Media y Renacimiento, donde un simple trocito de metal empezaba a provocar debates morales impresionantes en las cortes europeas. Y hablando de escándalos, atentos a esto porque es buenísimo. En el siglo XI, una princesa bizantina llegó a Venecia y cometió lo que entonces se considera una atrocidad tremenda. Usó un aparatito de oro con 2 púas para llevarse la comida a la boca. El primer tenedor, pues la sociedad italiana montó en cólera. San Pedro Damián llegó a condenarla públicamente diciendo que era un insulto divino tocar la comida con metal en vez de usar, y cito textualmente, los dedos que Dios le dio. Para rematar, la pobre princesa murió poco después, y la gente de la época lo interpretó alegremente como un justo castigo divino por su arrogancia. De verdad, es historia pura.
Pero bueno, el cuchillo también tuvo que pasar por el aro de la civilización. Resulta que en el siglo XVII, el cardenal Richelieu, en Francia, estaba tan asqueado de ver a sus nobles invitados usar la punta del cuchillo para hurgarse los dientes en plena cena, que dio una orden tajante. Todas las puntas de los cuchillos de su casa tenían que redondearse. Y así, con una decisión casi cómica, Richelieu inventó accidentalmente el cuchillo de mesa moderno. Al quitarles esa punta letal, desarmó a todo el mundo y convirtió la cena para siempre en un acto civilizado y de paz. Entramos en la recta final. 4. El mapa cultural, el argumento global de la geografía. Todo esto nos demuestra que, al final, la geografía manda. Es sin duda el ingrediente principal de nuestras costumbres. Y esto ilustra de maravilla cómo el mundo se divide de forma casi filosófica frente al plato. En Europa, los cubiertos marcan la higiene y el protocolo. En Asia reinan los palillos y la calma. En América hay una mezcla y un choque de culturas y métodos increíble. Y en muchas partes de África y Oriente, el pan y la mano derecha crean una conexión súper directa. Cada rincón del planeta ha desarrollado su propia herramienta, y es el reflejo exacto de cómo ven la vida. Si nos fijamos bien, el contraste entre Europa y Asia es quizá el más radical de todos. En Europa nos obsesionamos con el metal, creando un arsenal de cubiertos que sirven de barrera higiénica y social entre nosotros y el animal que estamos comiendo. Pero Asia tiró por otro camino. Para Confucio, los cuchillos eran herramientas de carnicero, violentas, y no tenían cabida en un espacio de armonía como era la mesa. Por eso adoptaron los palillos, unas extensiones totalmente pacíficas de los dedos que invitan a la calma. La filosofía allí es que el cocinero hace el trabajo sucio y violento de trocear en la cocina, para que nosotros solo tengamos que sentarnos a compartir. Luego miramos hacia América, y ahí la gastronomía es puro mestizaje. Literalmente un choque de titanes. No es solo cuestión de qué cubierto usas, es la colisión de dos mundos enteros. Imaginaos, el maíz y el chile de los aztecas encontrándose de frente con el cerdo y el aceite de oliva traídos por los españoles. Es una historia bellísima de supervivencia y adaptación brutal, que nace del abrazo de dos continentes. Y si nos vamos a África y a Oriente, nos encontramos con una filosofía de conexión inquebrantable. Aquí a menudo no hay barreras metálicas que valgan. El propio utensilio es la comida. Usas el pan injera o el pan pita, siempre junto con la mano derecha. Comer de esta manera simboliza pureza y una tremenda unidad comunitaria. Es la forma de asegurar que nada, absolutamente nada artificial, se interponga entre nosotros y el alimento que nos da la vida. Y por último, 5. El futuro de la mesa, de la escasez a la sobreabundancia. Bueno, pues después de recorrer el globo, llegamos al presente. Y madre mía, cómo ha cambiado todo. Hemos pasado de buscar calorías a la desesperada a navegar por una sobreabundancia. Hoy nos enfrentamos a maravillas tecnológicas en la mesa que parecían ciencia ficción hace nada, laboratorios que cultivan carne, impresoras de comida en 3D. Pero ojo, porque aunque estemos rodeados de tanta tecnología, hay algo básico que no ha cambiado. En el fondo seguimos buscando exactamente la misma conexión que buscaba ese primer homínido cuando se sentó junto al fuego a compartir un bocado. Y creo que esta es la conclusión más bonita de todo. Comer sigue siendo y siempre será nuestro lenguaje más universal. Da igual si pinchas con un tenedor de plata pulida en París, si usas unos palillos de bambú en Tokio o si te comes algo directamente con las manos en un mercado de México. Inventamos los cubiertos durante milenios para creernos más civilizados, claro, pero la realidad es que cocinamos para seguir sintiéndonos vivos y conectados los unos con los otros. Así que os dejo con una pequeña reflexión. La próxima vez que os sentéis a comer, mirad el cubierto que tenéis en la mano. De verdad, fijaos un segundo, porque no es solo un trozo de metal pulido. Ahí tenéis miles de años de ingeniería, de creencias religiosas, de guerras territoriales y de pura evolución cultural. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y si la verdadera historia de la humanidad no se escribió solo con pluma y espada, sino sobre todo con cuchara, cuchillo y tenedor? Ahí os dejo esa idea para que la saboreéis en vuestra próxima comida.